Sean cada uno de ustedes bienvenidos a este último culto del año 2025, un año más, un año menos. ¿Por qué un año menos? Porque cada vez se acerca más la venida del Señor. ¿Cuánto lo esperan? Amén. Esa es la actitud que tiene que tener todo creyente y todo hijo de Dios. Yo sé de que tal vez en algún momento pensamos, ¿y cómo va a ser? ¿Me voy a morir? ¿Qué voy a sentir? Hay momentos en los que uno tiene dudas e incertidumbres, pero esas son cosas que tenemos que dejárselas a Dios. Entonces nosotros lo único que tenemos que tener seguro es nuestra salvación, nuestra seguridad eterna. Y vamos a dar inicio con el mensaje de este día, hermanos. Y pensando, me había dado, ¿cómo les puedo decir? ¿Qué es lo que les da a los que redactan historias y libros cuando no hayan que escribir? A ellos les da algo, les da como una tipo no es enfermedad, sino que alguien sabe qué es lo que les da a ellos. Ajá, como amnesia, pero es que ellos, digamos, no tienen como qué escribir, no saben qué escribir. Entonces, ¿cómo? Ansiedad. Bueno, dejémosla ahí. Entonces, sí, la idea es esa. No era la palabra que estaba buscando, pero esa es la idea. Así que en este día estaba yo pensando, ¿verdad? Y me puse a orar pensando en de qué hablar, porque recuerde de que no es lo que nosotros queramos hablar, sino que es lo que Dios quiere que enseñemos y que esto es para edificar a la congregación. No es para decir que ese predicador puede predicar, tiene buenas palabras. No, uno está aquí parado para edificar al pueblo de Dios. Entonces, y yo pensando, ¿verdad? Pensando, me puse a orar y dije, ahora es un día, una fecha especial, por decirlo así, prácticamente en el mundo, ¿verdad? Y en muchos de nosotros, es fin de año. Y que normalmente las familias lo que hacen es compartir, ¿verdad? Compartimos una cena, vamos a visitar a los amigos, visitamos incluso familiares que tal vez no estamos muy cercanos. Y la pregunta sería, ¿qué es lo que compartimos, hermanos? ¿Qué es lo que compartimos? Compartimos nuestras historias, compartimos cómo nos fue en el año, si cumplimos nuestras metas, si cumplimos nuestros propósitos. Normalmente eso es lo que compartimos. Pero se nos olvida compartir lo más importante. ¿Qué es lo más importante? El Evangelio. Se nos olvida compartir lo más importante. Y muchas veces es porque tal vez nuestros familiares puede ser que sean inconversos y que tal vez en algún momento ya les hablamos acerca del Evangelio y no quieren saber nada de Cristo. Entonces, o tal vez tienen ciertas dudas e incertidumbres y el tema lo titulé: lo que podemos compartir es el único requisito para la salvación, que es el Evangelio. Así que oremos, hermanos. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos las gracias porque tú nos has permitido, Señor, estar aquí reunidos, congregados, como hijos tuyos que somos, Señor, como una sola familia en Cristo, Padre Santo, que tú conoces nuestras necesidades, tú conoces nuestras dolencias. Tú conoces, Señor, con el corazón dispuesto que hemos venido esta noche. Tú sabes de que no venimos con nuestras propias fuerzas, Señor, sino que por medio de la fe en Cristo Jesús, Señor, porque así es como tiene que andar el cristiano, así es como tiene que andar tu Hijo, Señor. Te confesamos que te fallamos, Señor, que hemos pecado, Señor, que hemos pecado de vista, de pensamiento, de hecho, de omisión, Señor, que tú sabes y tú conoces nuestro corazón, Señor, que nosotros no podemos escondernos de ti, Señor, para hacer algún pecado, Señor, porque tú ya todo lo sabes. Tú estás en todas partes y tú todo conoces de nosotros, Señor. Y por eso queremos ponernos de acuerdo contigo, Señor, y reconocer eso, Señor, para que tú nos otorgues el perdón paternal, Señor, y nos limpies de toda maldad, Padre Santo. Queremos en este momento, Señor, ser receptivos a tu palabra, Señor,
que tú nos abras el entendimiento, que quites todo entenebrecimiento de nuestras mentes, de nuestro corazón, Señor, para poder entender tu palabra, Señor, para poder comprenderla, Señor, y que yo sea un instrumento de amor tuyo, Señor, un instrumento que tú utilices a través del Espíritu Santo, para que no sea yo en mi carne, Señor, sino que seas tú hablando a través de mí, Padre Santo, y que todo lo que haga y hable en esta noche sea para edificar tu iglesia y para que tú siempre te lleves toda la gloria, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vaya, le había titulado ¿qué es lo que debemos de compartir? Así que para iniciar, hermanos, vamos a recordar lo que nosotros ya sabemos, lo que la mayoría de nosotros ya sabemos y lo que Pablo continuamente recordaba, que era el Evangelio. Nosotros conocemos que lo que es el Evangelio, y muchas veces los domingos, siempre en la mañana, se dice el Evangelio de una manera corta, concisa y al grano. 3 minutos. Muchos expositores, muchos predicadores se han parado aquí y lo han dicho de diferentes maneras, porque Dios nos utiliza a cada uno de nosotros de maneras diferentes. Cada uno de nosotros tiene su propia inteligencia y Dios utiliza eso ¿para qué? Para difundir el mensaje, para difundir el Evangelio. Puede ser de que usted a mí no me comprenda bien, pero puede ser que a otro hermano sí le entienda mejor, y así sucesivamente. Entonces, y el Evangelio hemos visto de que son las buenas nuevas de salvación. Y lo que vemos de que, ¿qué es lo que dice 1 Corintios 15, 3 y 4? Vamos a recordar lo que realmente plasmó Pablo, que era el Evangelio. Y que era que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces vamos a ver, hermanos, unos versículos que nos dan a nosotros la garantía, que nos pueden ayudar a ¿qué? A compartir eso, a compartir cómo las personas se pueden salvar, a compartir cómo las personas pueden salir de su mala interpretación a conocer la verdad, porque la palabra dice, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Entonces eso es lo que tenemos que tener nosotros certeza, hermano, a la hora de compartir. Entonces, porque muchas veces, a veces nosotros nos sucede, bueno, pero vamos a decir Juan 3:16 y Efesios 2:8-9, y a veces nos quedamos solo con eso. Pero hay más versículos, hermano. Hay más versículos que también hablan acerca de que solo es por creer. Y ahora vamos a tocar, quiero ver, 7 versículos, si Dios así lo permite. Vamos a tocarlos así brevemente cada uno. ¿Por qué? Porque en la Biblia, hermanos, hay más de 160 versículos que habla de ¿qué? ¿De que la salvación es por las obras? No. Habla de que la salvación es solo por creer, es solo por la fe, es solo por confiar. Imagínense ustedes que hay más de 160 versículos y a veces nosotros solo no sabemos 2 o 3. Y le digo no sabemos porque yo me incluyo. Yo me incluyo también. El hecho de que esté aquí parado no significa que yo sea como el hermano Denis. Sí, yo admiro mucho al hermano Denis porque tiene una retentiva, así también mi abuela tiene una retentiva, y yo para memorizar era malo. Incluso en los estudios me decían, mire Carlos, me decía, si usted fuera disciplinado y estudiara, fuera diferente. Es que era bien haragán, hermano. Lo único bueno es que rapidito se me quedaban las cosas, era lo único bueno. Pero sí, es importante, hermano, saber de que hay tantos versículos que nos hablan acerca de la verdad, acerca de que el Evangelio es nada más a través de la fe, a través de confiar, a través de creer. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque tenemos que recordar otra cosa, hermanos. Sabemos de que allá en el mundo muchas personas andan predicando el ¿qué? Un evangelio diferente. ¿Y creen ustedes de que hay un evangelio diferente? ¿O que hay varios evangelios? No. ¿Qué es lo que le dice Pablo a los Gálatas? Que si alguno viene predicando el ¿qué? Un evangelio diferente,
sea anatema. Entonces también habla ahí mismo de que no es que existan varios evangelios, sino que hay algunos que pervierten el evangelio. ¿Y cómo lo pervierten? De que le ponen fe más obras, fe más bautizarse, fe más congregarse, fe más pasar al frente a decir la oración del pecador, fe más cumplir los 10 mandamientos. Y la Biblia no dice eso, hermanos. Hay 160 versículos que no dicen eso. Si hay algún versículo que usted lo puede interpretar de esa manera, pudiéramos hablarlo. Están los hermanos líderes, está el pastor. Si usted no entiende un versículo y dice, no, pero es que este versículo, hermano, me dice algo que me pone a mí en duda, entonces podemos platicarlo. Entonces, ¿por qué? Porque yo siempre he dicho, hermanos, y el pastor lo dice, cuando nosotros vayamos a leer un versículo, o leemos solo un versículo aislado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que leer el contexto, porque tenemos que saber de qué está hablando, a quién le está hablando. Entonces es muy importante saber eso, porque eso es lo que hacen los falsos maestros. Los falsos maestros agarran un versículo y después lo tuercen, lo pervierten. Y es ahí donde muchos entran después en la confusión. Y así como les pasaba a los gálatas, que querían introducirle la ley, querían volver al judaísmo, porque a causa de unos falsos hermanos que estaban introduciendo en la iglesia de Galacia. Vamos a estudiar, hermanos, vamos a ir a Hechos, capítulo 16, y es un pasaje muy conocido. Es un pasaje muy conocido que incluso yo antes nada más lo conocía como el carcelero de Filipo. Eso era lo único que sabía antes, pero ¿dónde estaba? No lo sabía, hermano. Realmente no lo sabía. Entonces, bastante tiempo atrás, y vamos a leer un versículo que es el más importante, o mejor dicho, vamos a leer dos. Vamos a leer dos, hermanos. Y después vamos a ver cuál era el contexto. Y dice el versículo 30 y el 31. Hechos capítulo 16, versículo 30 y 31. Y dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a ver, hermanos, ¿cuál es el contexto de este pasaje? Hubo una vez que yo prediqué acerca de este pasaje y era de que Pablo y Silas estaban, ¿qué? Estaban encarcelados, estaban presos, estaban en Filipos presos ellos. Y lo que sucedió, hermanos, es de que cuando ellos estaban allí presos, sucedió un acontecimiento. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a ver quién sabe la historia. Hubo un temblor. Entonces, y dice de que cuando hubo el temblor, dice que las puertas de las cárceles se abrieron, que los grilletes se rompieron y que el carcelero pensó de que todos los presos que se habían ido, se habían escapado. ¿Ustedes creen de que estos que están en el secot no hubieran hecho eso? No sabemos, puede ser la mayoría, tal vez 1, 2, 3, tal vez hubieran quedado, ¿verdad? No sabemos. Entonces, pero ellos, ¿qué fue lo que hicieron Pablo y Silas? Ahí se quedaron con los demás. Anteriormente decía de que ellos cuando estaban presos, ¿qué era lo que ellos hacían? Cantaban. Imagínense de que Pablo estando preso, él animaba a las personas que estaban afuera. ¿Creen que no es maravilloso eso? Eso es tener la paz de Dios. Eso es tener el gozo de Dios, porque independientemente, no significa de que cuando uno tiene la paz de Dios o cuando uno tiene el gozo, no van a haber problemas. No, sino que significa que nosotros vamos a ver de manera diferente los problemas, de que cuando tengamos los problemas y las tribulaciones, no estamos solos. Eso es tener el gozo de Dios, eso es tener la paz de Dios. Y vemos que en el versículo 30 dice, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Al estar maravillado el carcelero de Filipo, sabió de que realmente ellos le servían al único Dios,
al Dios omnipotente, al Dios que todo lo sabe, al Alfa y el Omega. Entonces él quería tener esa misma salvación que tenían ellos. Aunque en este caso, como el ser humano, ¿qué es lo que siempre hace el ser humano? El ser humano siempre necesita ¿el qué? Hacer algo. Hacer algo. ¿Por qué? Porque bueno, a mí si a mí me quieren regalar algo, yo lo acepto, hermano, no hay problema. Pero la mayoría siempre necesita hacer algo porque quiere ganarse las cosas. Y él hizo la pregunta, ¿cómo dice? ¿Qué debo hacer? Es porque él todavía no sabía, él pensaba que tenía que hacer alguna acción, que ejecutar alguna obra para ser salvo. Pero Pablo le dijo rotundamente, ¿qué le dijo Pablo en el versículo 31? Cree en el Señor Jesucristo, le dijo, y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué es lo que tiene que creer? ¿Qué es lo que tiene que creer acerca de Jesús? Uno, que Jesús es Dios, que Jesús fue el verbo que encarnado, hecho carne. Entonces tiene que creer, a toda aquella persona que todavía no ha depositado su confianza, tiene que creer que Jesús es Dios, que Jesús era el Mesías prometido. No por nada dice, cuando vemos en el Evangelio, en el versículo 3 y el versículo 4, dice, conforme a las Escrituras. ¿Qué quiere decir conforme a las Escrituras, hermano? Es de que ya había sido dicho antes, de que ya había sido predicho, que ya había sido profetizado. Isaías habla muy claramente acerca de eso en el capítulo 53. Entonces tiene que creer que Jesús es el Mesías también. ¿Y qué otra cosa tiene que creer acerca de Jesús? Su obra. ¿Cuál obra? La obra en la cruz del Calvario. Eso es lo que tiene que creer toda persona que quiere ser salva. ¿Cómo puedo? La pregunta aquí mejor hubiera sido, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo salvarme? ¿Cómo puede salvarse uno? Nada más depositando la fe, nada más creyendo y poniendo nuestra confianza en Cristo Jesús. Y fíjense de que también les dijo un hecho importante, que les dice al final, y serás salvo tú y tu casa. Muchas veces hay personas que creen de que porque dice tú y tu casa, piensan de que la salvación automáticamente se hereda. ¿Se hereda la salvación, hermano? ¿Qué dice Juan 1:13? Vamos a ir a Juan 1:13, vamos a ver qué dice Juan 1:13. Vamos a leer desde el 12, ¿verdad? Para que veamos bien. Juan 1:12 y 13. Dice el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces aquí Juan nos está diciendo a nosotros, hermanos, que los hijos de Dios no son engendrados de sangre. ¿Qué quiere decir? De que si yo, ya que yo soy salvo, no significa de que automáticamente los hijos que yo vaya a tener van a ser salvos ellos también. No son engendrados por sangre. ¿Qué quiere decir? Ni por voluntad de carne, ni voluntad de varón. Es que yo decrete y que yo le diga a alguien que tú eres salvo, solo porque tal vez por lo que hace, o porque me cae bien, o porque me ayudó con algo. Allí yo estoy imponiendo mi voluntad sobre la voluntad de Dios, sobre lo que Él cree. Y no es así. No es engendrado ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón. Entonces, ahora que sabemos de que no se puede heredar la salvación, entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando le dice, serás salvo tú y tu casa? ¿A qué se referirá, hermanos?
Normalmente, vamos a poner un ejemplo personal. En mi familia, la primera persona que vino a Cristo fue mi abuela. Y ahí se aplica lo que le dijo Pablo al carcelero de Filipo: serás salvo tú y tu casa. A través de ella vino después mi primo, vine yo, después vino mi tía, mi mamá y mis hermanos. Entonces, ¿por qué? A través del testimonio de ella, a través de que ella a nosotros nos enseñaba y nos inculcaba el qué, que teníamos que ir a la iglesia, y que a través de venir a la iglesia que nosotros escuchamos el evangelio. No es que por venir a la iglesia hayamos sido salvos, sino que nosotros escuchamos el evangelio, y ahí fue donde lo comprendimos. Entonces, a eso hace énfasis Pablo cuando le dice: serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos salvos verdaderamente, hermanos, cuando nosotros somos hijos de Dios, nuestro testimonio habla por nosotros. Y nosotros nos preocupamos, ¿por qué? Por nuestra familia. Sabemos de que todo aquel que no cree en Cristo Jesús, ¿qué es lo que le depara? Es la condenación eterna. Entonces, sabemos que no es algo bueno. Entonces nosotros queremos que nuestra familia y que nuestro hogar se salve. Y es por ello que le dice: serás salvo tú y tu casa. Porque a través del carcelero de Filipo iba a llegar la salvación para toda su familia. Vamos a ver ahora, hermanos. Ese fue el primer versículo. Vamos a ver ahora el segundo versículo, un versículo muy conocido, hermano. Ya tenemos para compartir en esta noche, si alguno tiene la oportunidad, Hechos 16, 30, 31. Ya tenemos ese. Vamos ahora a ver un versículo muy conocido, y que incluso una vez, yo bien cabal me acuerdo que ya hace años, nuestro pastor lo dividió en varias partes. Solo predicó de ese versículo en una sola predicación. Y es Juan 3:16. Juan 3:16 es otro versículo muy importante para poder compartir, hermanos. Uno, porque es conocido casi por medio mundo, casi por todas las personas, por decirlo así, cristianas, religiosas, creyentes, conocen este versículo. Pero ¿realmente lo creen? ¿Realmente entienden la profundidad de este versículo? ¿Realmente entienden cómo inicia? O sea, desde que inicia hay que saber a qué se refiere. ¿Cómo inicia? Dice: porque de tal manera. Oigan, porque de tal manera. ¿Qué significa esa frase? ¿Qué entienden ustedes por esa frase? Porque de tal manera. Algo muy grande. Algo muy grande. Algo difícil de comprender, pero es algo que es mucho. Ajá, algo difícil de comprender. Que no se explica por qué eso es. Sí, nosotros no lo explicamos. Hay incluso, imagínense, siempre ponemos este ejemplo. No solo yo, creo que muchos predicadores lo han puesto, de que alguno de nosotros sería capaz de dar su hijo por alguien más. No. Y si tenemos solo uno, punto peor. Si tuviéramos 2 o 3, tal vez el que se porta más mal, tal vez. La oveja negra. Entonces, pero imagínense que Dios, esta frase, esta expresión de tal manera, resalta la intensidad y la grandeza del amor de Dios hacia la humanidad. Porque no tiene comparación. Porque no tiene algo como medirlo. Porque de tal manera. Y que dice, amó Dios al mundo. Hay una frase que a mí me gusta, no sé si aquí la escuché alguna vez o en otro lado, es de que Dios aborrece ¿el qué? El pecado, pero ¿qué? Ama al
pecador. Entonces, ama tanto al pecador que no le importó el qué, entregar a su hijo, a su unigénito. A su unigénito, ¿por qué? Por todos nosotros. No solo por los que estamos aquí, sino que también por los que no vinieron, por los que van a venir en el futuro, por todas las personas que se van a salvar, por los que no, también nunca van a creer, también murió por ellos. Pero lastimosamente tienen el corazón entenebrecido, el entendimiento. ¿Y qué dice? ¿Qué más dice? ¿Qué más dice el 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel, la frase para todo aquel, ¿hace alguna distinción? No. Se quiere referir a toda la humanidad. No importa la raza, no importa el color, no importa el género. Recuerden que solo hay masculino y femenino, ¿verdad? No hay no binarios, no hay ni los demás que han inventado. Para todo aquel. ¿Y cuál es el único requisito? Que cree. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es algo que siempre recalcamos, que siempre nosotros estamos diciendo, hermanos, que el verbo, en este caso, tenga, ¿en qué tiempo está? Está en presente. Es otra de las cosas que yo les puedo aconsejar. Que cuando usted lea la Biblia, también preste atención a los tiempos verbales. Chica, hermano, estamos en clase de lenguaje ahora. Bueno, si fue mal el lenguaje, va a tener que aprender. Porque es para que nosotros entendamos, es para nuestra salvación. Entonces, tenga vida eterna. Segundo versículo. Ahora vamos a ver el tercer versículo. Y es otro que tal vez no es muy conocido, pero que sí ya más o menos lo han dicho. Y uno que a mí me gustó desde el momento que lo leí y me lo aprendí. Es Juan 3:18. ¿Quién se sabe Juan 3:18? Oigan, el que en él cree no es condenado. Este versículo dice, hermano, realmente cómo la persona se puede salvar y cómo la persona es condenada. ¿Por qué? Porque muchas personas andan por ahí o pueden decir, no, Francisco no fue a la iglesia ahora, así que él está condenado. No, puede tener la cara, pero hasta allí, hermano. Está dormido. No, entonces, cuando alguien quiera condenar a las personas, aquí está este versículo. ¿Cuál es la única manera en que la persona se condena? Es a través de la incredulidad. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tercer versículo. Hechos 16, 30 y 31. Después Juan 3:16. De ahí tenemos Juan 3:18. Y vamos ahora a ver Juan 6:47. Vamos a ir a Juan. Y dice el 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Aquí Cristo asegura que desde el momento que el inconverso cree en Él, ya tiene el ¿qué? La vida eterna. ¿Y cuál es el contexto de este pasaje, hermanos? En este pasaje
estaban hablando acerca de los fariseos le estaban a él que le dieran señales. ¿Por qué? Porque el padre Moisés les había mandado el pan, el maná. Entonces, y en este caso, Cristo les decía de que Él era el pan de vida, de que Él era el pan que Dios Padre había mandado. Entonces, y de allí les enfatiza aquí que crean en Él, y que si creen en Él, van a tener vida eterna, y que ya no van a tener hambre jamás. Eso es lo que les quiere decir en este contexto Cristo a los fariseos. Vamos a ir al siguiente versículo, y ahí mismo en Juan vamos a ir Juan capítulo 8, Juan 8, versículo 24. Dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Aquí el contexto, hermanos, el contexto está hablando acerca del testimonio que Cristo estaba dando acerca de sí mismo, de que Él era la luz. Entonces, y los fariseos le decían a Él de que quién era Él, de que quién era su Padre. Entonces, ya debido a esa incredulidad que tenían los fariseos, es que Cristo les dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Él subrayó que realmente esa frase que dice: si no creéis. Entonces, que eso era lo que a ellos los condenaba. Que si no creéis, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué significa eso? De que el único pecado imperdonable, ¿cuál es? La incredulidad. Automáticamente, cuando la persona cree, ¿qué sucede? Obtiene el perdón de pecados. Y Cristo todavía les dice: si no creéis, porque si no creéis que yo soy. ¿Dónde encontramos esa frase, hermanos? En el Antiguo Testamento. ¿Cuándo fue la primera vez que la vimos, que la escuchamos? Cuando estaba a Moisés, le dijo Jehová: diles que el gran yo soy, que te manda, te envía. Entonces, vemos de que ese atributo o esa frase nada más se la determinaba Dios mismo. Jehová se autopresentaba diciendo: yo soy el que soy. Entonces, y si vemos que aquí Cristo dice que yo soy, ¿qué está diciendo Cristo? Que está confirmando que Él es Dios, que el Padre y Él uno son. Entonces, por eso todavía les vuelve a decir: en vuestros pecados moriréis. Vemos ya vimos Juan 8:24. Vamos por el sexto y vamos a ver ahora Juan 11. Juan capítulo 11. Versículos 25 y 26 vamos a leer. Y el contexto de este pasaje, hermanos, es interesante, que incluso cuando yo lo estaba leyendo dije: después dije yo, de esto hubiera predicado, pero lo vamos a dejar para otra ocasión. Ojalá que no se me olvide. Juan 11, 25 y 26. Y dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto,
vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Cuál era el contexto de este pasaje, hermanos? ¿A quién le está diciendo eso? A Marta. A Marta. ¿Quién era Marta? La hermana de Lázaro. Sabemos de que en ese momento, ¿qué era lo que había acontecido? Que Lázaro había muerto. ¿Y cuántos días tenía de muerto Lázaro? Tenía 4 días de muerto. Entonces, pero hay un dato que a mí me sorprende, hermanos, y es de que Marta, en el versículo 24, le dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Qué les hace pensar a ustedes acerca de esta frase que dijo Marta? De que Marta era una discípula. Marta andaba allí y escuchaba realmente las enseñanzas que Cristo daba. Y tenía esa convicción, hermano. Tenía esa convicción de que Lázaro iba a resucitar y que va a resucitar en el día postrero. Tenía esa certeza de que realmente así iba a ser. Pero había algo. De que ella todavía no había comprendido la magnitud de que hablaba con el dueño de la vida y la muerte. Eso era lo que ella todavía no había comprendido. Sí creía las enseñanzas de Cristo, sí había creído y había aprendido de todo lo que Cristo decía, pero todavía le faltaba comprender quién era el que hablaba en ese momento. ¿Quién era el que decía todo eso? Porque con esta declaración, cuando Cristo le dijo a ella de que yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, Cristo le está diciendo de que para él no hay impedimento con la muerte. Y ya desde ese momento, ya Cristo ya estaba dando una antesala de qué, de lo que iba a acontecer con él. Porque dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice. Dice que él es la resurrección y la vida. Imagínense de que él ya había dicho de que él era la resurrección y la vida. Mas sin embargo, cuando él dijo que iba a resucitar, hay muchos que no creían. Y él ya lo había dicho. Ya había dicho que él era la resurrección y la vida. Ya habían visto que había resucitado a Lázaro. Y si había resucitado a Lázaro, ¿cómo no se iba a resucitar él mismo? Si él era el dueño de la resurrección, el dueño de la vida. Y hay muchas personas que en ese momento no creían, más sin embargo veían, pero no creían. Entonces vemos que también dice el que cree. ¿Y en quién hay que creer? En Cristo. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sabemos, hermanos, de que también, teológicamente, nosotros estábamos muertos ¿en qué? En delitos y pecados. ¿Y ahora seguimos muertos en delitos y pecados? No. Ahora estamos muertos al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado ya no nos condena. El pecado ya no tendría que reinar en nosotros. No tenía que enseñorearse de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que el pecado tiene que ser el Señor o el amo de nosotros. No, porque nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo. Vamos a ver el último versículo para ir terminando, hermanos. Y es en Juan 20. Vamos a ir a Juan 20. Juan 20, versículo 30 y 31 vamos a leer. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos,
las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, hermanos, el versículo 31, en el 30, explica, hermanos, de que hay tantas cosas que todavía no se escribieron, tantas cosas que incluso dice en otra parte, de que no ajustaría el que los libros, no cabría. Entonces, por todo lo que Cristo hizo. Entonces, pero que las cosas que se escribieron, ¿cuál fue el propósito? ¿Cuál fue el propósito de que se hayan escrito? Para que creamos. Para que creamos. ¿Y cuál es el fin de creer? Para que creyendo tengáis vida. Para que tengáis vida en su nombre. Recuerden, tenemos nosotros vida no por algo que nosotros hacemos, sino que es en Cristo. En el nombre de Él, es por lo que Él hizo. Entonces podemos ver de que también aquí Juan, y quiero también enfatizar eso, de que si ustedes pueden ver, y que creo que también ya muchos lo han dicho, el libro de Juan, hermanos, trae muchos versículos en donde menciona que la salvación solo es por creer, en donde menciona que hay que creer en el nombre del Hijo de Dios, en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, que tenemos que creer en el Evangelio, y esa es la manera en la cual muchos de nosotros nos salvamos y podemos compartir ese mensaje. ¿Para qué? Para que más personas se salven. Así que vamos a orar, hermanos. Padre y Señor, que estás en los cielos y que estás en todas partes, Señor, te agradecemos porque tú nos has permitido